teóricas. En esta oportunidad vamos a ver la rehabilitación reumatológica. Ya. Entonces, las competencias que vamos a desarrollar es la descripción e identificación de enfermedades reumáticas, clasificación de las enfermedades reumáticas, el impacto de las enfermedades reumáticas en la vida de las personas, la rehabilitación en artritis reumatoidea con esquemas terapéuticos en rehabilitación, rehabilitación en artrosis con esquemas terapéuticos en rehabilitación. Entonces, las enfermedades reumáticas son aquellas enfermedades que van a afectar al sistema osteomuscular. Es decir, son trastornos que van a afectar las articulaciones, el hueso, los tendones, los ligamentos y los músculos. ¿Y qué impacto van a tener estas enfermedades reumatológicas? Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población padece de algún tipo de enfermedad reumatológica. Representan el 35% de las causas de invalidez de la población adulta. Y ese es el segundo motivo de ausentismo laboral, ¿no? Como podemos ver, tienen un gran impacto, ¿no? En la calidad de vida de las personas. La clasificación de las enfermedades reumatológicas, ¿no? De acuerdo, ¿no? a la estructura que va a afectar, vamos a poderlas clasificar. Es así que en la primera subdivisión vamos a encontrar las enfermedades difusas del tejido conjuntivo. En ellas vamos a encontrar la artritis reumatoidea, el lupus, el ES, la esclerodermia, la dermatomiositis, polimiositis, la vasculitis. En una segunda, ¿no? Subclasificación, aquellas que afectan, ¿no? Las articulaciones de la columna, ¿no? La espondiloartritis. Tenemos la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriática, las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias. Luego vemos en el grupo 3, están las enfermedades que afectan el cartílago articular. Está la artrosis. Luego tenemos una clasificación, la cuarta clasificación, que es producto, ¿no?, de afectación con agentes infecciosos. Y otra tenemos la clasificación en la cual las enfermedades metabólicas o endocrínicas causan estas enfermedades reumatológicas. Encontramos la enfermedad de Gota, ¿no?, por la acumulación de microcristales. Enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, diabetes mellitus, van a causar estas enfermedades reumatológicas. Seguimos con la clasificación. Hay neoplasias que van a ocasionar afectación, ¿no?, de estos componentes articulares o periarticulares, extraarticulares. Trastornos neurovasculares, como la articulación de Charcot, el síndrome compresivos, las distrofias simpáticas reflejas. Cuando hay una alteración del hueso y del cartílago, como las osteoporosis, osteomalasias, enfermedad de Paget, osteonecrosis, osteocondritis, las displasias congénitas de cadera, la condromalacia rotuliana, trastornos extraarticulares, lesiones yuxtaarticulares, ahí encontramos, pues, ¿no?, las tendinitis, las ligamentopatías, las bursopatías. También encontramos, ¿no?, las alteraciones de los discos intervertebrales, la lumbalgia, la fibromialgia. Y en misceláneas vamos a encontrar, ¿no?, dentro de las cuales las más frecuentes, la hemofilia, la sarcoidosis.
Es importante que debamos conocer algunas terminologías en el cual tenemos que diferenciar la artritis, la artralgia, ¿no? Artritis, ¿no? El dolor articular, ¿no? De origen inflamatorio. La artralgia es el dolor en la articulación, un dolor articular, un dolor periarticular. Dolor articular, dolor limitado en la articulación, dolor periarticular, dolor en tejidos blandos que rodean la articulación. Tenemos que diferenciar que es monoarticular, oligoarticular, poliarticular. Monoarticular, una sola articulación afectada. Oligoarticular, 2 a 4 articulaciones involucradas. Poligoarticular, mayor de 5 articulaciones afectadas. ¿No? La artritis inflamatoria, hay que tener en cuenta que es una en el que debe aparecer, ¿no? Síntomas inflamatorios, de una articulación que está enrojecida, que está hinchada, que hay calor, ¿no? Y al tacto hay dolor, sensibilidad al tacto. La artritis simétrica, ¿no? ¿No? Tenemos que dar un significado que afecta ambos lados del cuerpo, ¿no? Simétricamente, ¿no? Ambas muñecas, ambos codos, ambas rodillas. Hay que diferenciar entre el compromiso articular y extraarticular, ¿no? ¿Cómo vamos a poder diferenciar, no? Tenemos que tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, una afectación articular es un dolor difuso, en cambio extraarticular es más localizado, es un punto doloroso. ¿Por qué? Porque las estructuras extraarticulares son pues, el ligamento, los tendones, las bulsas son más localizados. La articulación, un dolor, ¿no? Más difuso, como lo dice. El dolor articular duele tanto a la movilización activa como pasiva, ¿no? Tanto movilizamos activa o pasiva, igual la articulación se va a mover y va a doler. Y la extraarticular, cuando está en reposo, ¿no? No va a producir dolor, pero en actividad, y agrava cuando hacemos, ¿no? Contrarresistencia. En la afectación articular va a haber derrame y en el extraarticular raro, ausente. Y exámenes, ¿no? Serológicos podemos encontrar, ¿no? Reactantes de fase aguda en las afectaciones articulares, más no en las extraarticulares. De esa forma podemos, ¿no? Diferenciar, ¿no? Ese compromiso articular o extraarticular. Vamos a tocar entonces, dentro de esa clasificación que hemos visto, vamos a tocar las principales patologías que más afectan, ¿no? A las personas, las que son más comunes en la consulta externa. Y de hecho, estamos hablando de la artrosis y de la artritis reumatoidea. Primero vamos a hablar de la artrosis, después de la artritis reumatoidea, y luego vamos a hacer un tratamiento en conjunto. Entonces, la artrosis pues, es una enfermedad degenerativa, una enfermedad articular degenerativa crónica, ¿no? Que se caracteriza ¿por qué? Por una degeneración, pérdida progresiva del cartílago y del hueso subcondral, ¿no? Y afecta también los tejidos blandos alrededores. La artrosis es una enfermedad que afecta toda la articulación, no solo el cartílago. Como podemos ver en el gráfico, ¿no? La artrosis no solo se está afectando el cartílago articular, también se afecta, ¿no? La membrana sinovial, la cápsula articular, el hueso, cómo se forman esas geodas o quistes, ¿no? Afecta también los tejidos extraarticulares. Entonces, la etiopatogenia, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce la artrosis, ¿no? La artrosis, cuando existe una alteración, puede ser mecánica, biológica, ¿qué va a producir? Va a producir una alteración en el metabolismo del condrocito. El condrocito es el que forma la matriz extracelular, es el que forma el cartílago. Entonces va a haber un desequilibrio metabólico entre el metabolismo de destrucción, de catabolismo, ¿no? Que va a predominar en esta balanza, ¿no?
y va a predominar ¿a qué? A mecanismos metabólicos de anabolismo, de reparación. Entonces, lo que va a conllevar, ¿no?, a una degeneración, una pérdida, una destrucción del cartílago articular. Entonces, epidemiología de la artrosis, ¿no? Es la enfermedad reumática más frecuente a nivel mundial, más frecuente en el sexo femenino. Pasado la menopausia ya se equipara. A mayor edad, mayor, ¿no?, incidencia, ¿no?, de artrosis. Es así que entre 45 a 65 años, el 30% de personas tiene artrosis, mayores de 80 años, 80% con artrosis. Las articulaciones más afectadas son las que soportan peso y las que están en trauma repetitivo, es decir, la rodilla, la cadera, la columna cervical, la columna lumbar, las manos, ¿no? Y la artrosis constituye la primera causa de cirugía de reemplazo articular. Clasificación por su origen. La artrosis se va a clasificar en primaria y secundaria. La primaria, ¿no?, no hay ausencia, ¿no?, de factores predisponentes, y secundaria, en la que tiene una causa predisponente, por ejemplo, traumáticas, ¿no?, las artrosis postraumáticas, posterior a una, por ejemplo, una fractura intraarticular. Después de unos años, o se va a desarrollar una artrosis congénitas o de desarrollo, las luxaciones, las displasias congénitas de caderas que no han sido tratadas, alteraciones metabólicas, la hemocromatosis, alteraciones endocrinas, acromegalia, la diabetes, enfermedades por depósito, enfermedad de gota. Todo eso son artrosis secundarias. Clasificación por su distribución. Por su distribución vamos a encontrarlo, las localizadas y las generalizadas. Las localizadas se localizan en mano, ¿no? Tenemos las artrosis, ¿no?, que se pueden ver, ¿no?, evidenciadamente los nódulos de Heberden o de Bouchard, la risartrosis, ¿no?, la artrosis ¿no?, del primer metacarpiano con el carpo. En el pie, el alus valgus, que va a ocasionar la artrosis, en las rodillas, la gonartrosis, las caderas, la coxartrosis, la columna vertebral, la espondiloartrosis. Articulaciones del hombro, codo, muñeca, tobillo son menos frecuentes. Factores predisponentes, ya hemos hablado del género femenino más frecuente, la edad, ya hemos visto, ¿no? A mayor edad, mayor prevalencia de incidencia de artrosis. La etnia, afroamericanos, mayor, ¿no?, predisposición con artrosis. Los europeos, ¿no?, predisposición a artrosis de mano y artrosis de cadera. El sobrepeso y la obesidad nos dan de 4 a 5 veces más riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. La menopausia por deficiencia de los estrógenos. Genéticamente, alteraciones hereditarias del colágeno tipo 2 por mutaciones del gen, ¿no? Eso se puede ver en las artrosis de mano. Enfermedades por depósitos, hemocromatosis, alteraciones del crecimiento, la mala alineación articular, ¿no?, biomecánicamente va a haber más soporte de fuerzas en forma, ¿no?, poco equilibradas, que va a ocasionar, ¿no?, la artrosis. La inestabilidad articular mecánica inducida por traumatismos. Bueno, los deportistas, ¿no?, personas que realizan muchos movimientos repetitivos. Criterios diagnósticos, tenemos que tener en cuenta el dolor, ¿no?, una escala visual análoga para su medición. La rigidez matutina, que es menor de 30 minutos. Limitación funcionales. Hay escalas de cuestionarios de funcionalidad. Por ejemplo, tenemos la de Woman, ¿no? Es una escala de funcionalidad de la rodilla. Valorar el dolor, rigidez, el estado funcional. La edad, personas mayores de 50 años, estudios laboratoriales, ¿no?, para un tratamiento previo, para descartar patologías, estudios imagenológicos también. Entonces, el diagnóstico de la artrosis se basa en signos y síntomas clínicos, ¿no?
Es un diagnóstico clínico confirmado mediante estudios radiográficos. Criterios diagnósticos en la valoración de la mano. En la mano tenemos que valorar el dolor, la rigidez, ya hemos visto, menor de 30 minutos, la presencia de nódulos interfalángicos distales de Heberden o proximales de Bouchard. ¿No? Tener en cuenta que en la artrosis de mano generalmente no se va a afectar la metacarpofalángica, que eso es más frecuente en la artritis reumatoide, ¿no? Ahí existe limitación funcional. En la rodilla vamos a valorar el dolor, la crepitación, la rigidez, limitaciones funcionales, formación de hipertrofias óseas, hipersensibilidad ósea, inestabilidad articular ya en grados avanzados. En la cadera, valorar el dolor, la rigidez, la limitación de la flexión en la cadera, menores de 115 grados. Y en la cadera hay un signo que hay que tener en cuenta, que es el signo de Patrick Faber, en el cual, como podemos ver en el gráfico inferior, se le está realizando esa maniobra. La cadera se lleva, ¿no?, en flexión, abducción y rotación interna, ¿no? Es importante esta maniobra, que consiste en la presencia de dolor ante esa postura de flexión, abducción y rotación interna de la articulación coxofemoral. Se hace palanca en la cadera contralateral, ¿no?, y con la mano tratando de llevar la rodilla hacia la camilla, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Que haya dolor a nivel de la ingle. ¿No? En la columna tenemos que valorar la presencia de dolor, la presencia de rigidez, ¿no?, en todos esos movimientos de flexión, de la lateralización, de extensión, principalmente de la extensión. En la extensión vemos cómo la pelvis va a bascular, ¿no? Lo que nos da a entender que hay una gran rigidez a nivel de la columna cervical, de la columna lumbar. Criterios diagnósticos, estudios de laboratorio, ¿no? Bueno, el estudio de laboratorio es para un diagnóstico diferencial y de manera previa al tratamiento. No hay una prueba laboratorial patognomónica para artrosis. No se pide perfil bioquímico, ¿no? Hemograma completo, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación. No se puede pedir esos exámenes, glucosa, creatinina. Es decir, exámenes laboratoriales, ¿no?, para descartar algunas enfermedades, ¿no?, y encontrar, ¿no?, parámetros normales para un tratamiento. Estudios imagenológicos, esto es muy importante en el diagnóstico de artrosis. El diagnóstico es clínico, radiológico. El método básico para el estudio del diagnóstico de la artrosis. ¿Qué tenemos que encontrar en artrosis? La disminución del espacio articular, ¿no?, de forma asimétrica. Si pedimos, ¿no?, radiografías comparativas, vamos a poder visualizar, ¿no?, esa asimetría del espacio articular. Formación de huesos subcondral, los osteofitos, la presencia de esclerosis subcondral, la presencia de quistes subcondrales, geodas, quistes. Entonces acá tenemos un estudio imagenológico, criterios diagnósticos de la gonartrosis. Los hallazgos radiográficos hay que tener en cuenta que no se correlaciona con la severidad del cuadro clínico. El 50% de los pacientes con artrosis, los hallazgos radiográficos no se correlacionan con la intensidad del cuadro clínico. Es decir, podemos encontrar una artrosis avanzada, ¿no?, y el paciente no tiene tanta sintomatología, ¿no? No existe una correlación. Entonces, acá podemos ver que la rodilla, ¿no?, tiene criterios diagnósticos y grados, ¿no? Grados radiográficos, tiene 5 grados, de 0 al 4. 0 es la normalidad, clasificación normal. No hay sin datos de artrosis en las características. El grado 1 es una clasificación dudosa. Hay microosteofitos, osteofitos incipientes o no. Y en el grado 2 es una clasificación de artrosis leve,
ya hay el espacio articular está conservado aún, y los osteofitos son pequeños, pero ya definidos. A partir del grado 3 para adelante ya hay una afectación del espacio articular, ya consideramos una gonartrosis moderada, hay disminución definida del espacio articular, hay osteofitos múltiples. Y en el grado 4 ya es una artrosis severa, disminución severa del espacio articular, esclerosis condral, giodas. En esos cuarto grado ya encontramos deformidades a nivel de la rodilla, deformidades en varo, en valgo, hay inestabilidad de la rodilla. Y también podemos pedir estudios para evaluar partes blandas, ¿no? Podemos pedir ultrasonido. Se recomienda para evaluar tejidos periarticulares, partes blandas, cómo están los ligamentos, cómo están sus tendones, cómo está la parte muscular también articular, y en los casos de afectación localizada, ¿no? Puede ir en la rodilla, en el hombro. Otra patología que vamos a tocar es la artritis reumatoidea. Entonces, la artritis reumatoidea es una enfermedad, la artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene muchas características en su definición. Es una enfermedad reumática, como hemos visto, es autoinmune, es crónica, es una enfermedad sistémica con compromiso poliarticular periférico, mayormente afectación, ¿no? Como lo ven en el gráfico, hay afectación en las manos, en los pies, simétrico, ¿no? Como vemos, ambos lados están afectados, que afecta preferentemente las articulaciones pequeñas, las manos, los pies, con proliferación sinovial y daño estructural de los huesos, del cartílago y partes blandas, ¿no? Igual que la artrosis, va a haber afectación también de las estructuras periarticulares, pero con mayor, ¿no?, compromiso. La epidemiología, la prevalencia, ¿no? La prevalencia estimada a nivel mundial es 0.24%, en países de América del Sur el 1%. La artritis reumatoidea afecta más frecuentemente en mujeres, a mayor edad más riesgo, y el nivel estado socioeconómico bajo se encuentra mayor prevalencia por la accesibilidad a servicios de salud. Entonces la etiopatogenia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Como hemos hablado, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, la etiopatología, la etiopatogenia podemos verlas más claramente a través de fases. En la primera fase de iniciación existen factores ambientales, factores genéticos, factores hormonales que van a provocar que el linfocito T, ¿no?, inicie un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio, ¿no?, por la activación de los linfocitos T, va a ocasionar la fase, ¿no?, la fase 2 de reclutamiento e inflamación. Las células presentadoras de antígeno estimulan los linfocitos T. Esto va a conllevar, ¿no?, a que la articulación haya una proliferación sinovial y una destrucción articular. Una fase 4, una fase de reparación de colágeno, proteoglicano, fibroblastos, en el cual, como la artrosis, ¿no?, la reparación va a ser mínima, ¿no?, y la inflamación, la proliferación, la destrucción articular va a ser mayor. Clínicamente la artritis reumatoidea, ¿no?, se ve, ¿no?, que hay un periodo prodrómico, un periodo articular y extraarticular. En el periodo prodrómico podemos ver que ahí se inician gradualmente, en forma insidiosa, en semanas, meses. El paciente va a tener astenia, mialgias, febrículas, anorexia, malestar general, ¿no? Ya en un periodo articular, afectación articular simétrica, cursa con tumefacción, dolor, rigidez, y hay afectaciones articulares. La evolución es progresiva o en forma de brotes.
Entonces, hay manifestaciones extraarticulares en la artritis reumatoidea. Esas manifestaciones extraarticulares se ven en el 40% de los pacientes, en presencia de nódulos reumatoides, anemia, síndrome de Jogre. Las manifestaciones extraarticulares son múltiples, como podemos ver, ¿no? Hay generales, como hemos visto, fatiga, fiebre, linfadenopatías dérmicas, como nódulos cutáneos, oculares, como epiescleritis, escleritis, pulmonares, como pleuritis, nódulos cardíacos, pericarditis, miocarditis, neuromusculares, neuropatías del atrapamiento, periférica, mononeuritis múltiple, hematológico, síndrome de Felting, síndrome de linfáticos, síndrome de linfos grandes, granulares, linfomas, síndrome de Jogre, amiloidosis. Entonces, diagnóstico, tenemos que ver la historia clínica, ¿no? Bueno, hay que, en el diagnóstico, los pacientes van a tener fases, pues, ¿no? Fases de crisis aguda y fases de remisión. Entonces, la fase de crisis aguda es una fase de dolor de tipo inflamatorio y la fase de remisión es un dolor de tipo mecánico. A veces la diferenciación de estos dos tipos de dolor no va a ser tan nítido. Puede alternarse, pero hay que tener siempre en cuenta cómo es el dolor inflamatorio, cómo es un dolor mecánico, cuál es la diferencia de estos dolores. Por ejemplo, el dolor inflamatorio inicia en las mañanas, el dolor mecánico aparece al final del día. Claro, el dolor inflamatorio inicia en las mañanas. Presuntamente, ¿no? Uno espera que con el reposo, ¿no?, el dolor ceda, ¿no? Si es un dolor mecánico, ¿no? Por eso el dolor mecánico después, al final del día, ya después de hacer todo el trajín, ya empieza a doler. Y uno despierta en la mañana con menos dolor, es un dolor mecánico, pero en el dolor inflamatorio ocurre lo contrario, ¿no? Uno despierta con dolor después de haber descansado y ¿no? Como dice, el dolor inflamatorio empeora en el reposo, ¿no? Mejora con el movimiento, ¿no? Los pacientes empiezan a moverse y el dolor va pasando. Lo que no ocurre en el dolor mecánico, ¿no? Empeora con el movimiento, mejora con el reposo. El dolor inflamatorio común en enfermedades inflamatorias, autoinmunes, por ejemplo la artritis reumatoidea, y el dolor mecánico es común en enfermedades degenerativas como la artrosis. Entonces, en la artritis reumatoidea tenemos que ver la exploración física, tenemos que ver la presencia de signos inflamatorios, de sinovitis, derrames articulares, enrojecimiento, hipertermia cutánea, perarticular. Si podemos palpar el pano sinovial, que es la proliferación de la membrana sinovial en las articulaciones superficiales. Valorar la limitación de la movilidad articular, tanto activa como pasiva, el rango articular activo y pasivo. Se analiza el sistema se analiza si existe deformaciones. Por ejemplo, en los gráficos podemos ver, ¿no? Estas deformaciones aparecen en artritis reumatoideas avanzadas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las deformaciones a nivel del pulgar, ¿no? Deformidad del ojal del pulgar. Vemos la deformidad, ¿no? Las subluxaciones de la metacarpofalágica, una desviación cubital. Vemos las deformaciones en cuello cisne, ¿no? De los dedos. A nivel del pie vemos esas deformaciones del hallux valgus, los dedos de martillo, los nódulos reumatoides. Entonces se analiza la existencia de deformidades, de luxaciones, amiotrofias, insuficiencias musculares y contracturas. Es necesario descartar clínicamente también afectaciones neurológicas, como la compresión medular a nivel de la luxación atráveo-oxoidea, ¿no? En la artritis reumatoidea, la articulación sinovial de columna que se afecta es la atranto-axoidea. Y tenemos que descartar la afectación, ¿no?,
del nervio mediano. El diagnóstico, ¿no? Es muy importante en el diagnóstico pedir, pues, ¿no? Exámenes de laboratorio para el diagnóstico de artritis reumatoidea. Tenemos que considerar que el factor reumatoide es un autoanticuerpo que aparece en el 70-80% de las personas con artritis reumatoidea. La BCG es la prueba inespecífica para valorar la inflamación. Entonces, la radiografía también es importante, igual que en la artrosis. En esta radiografía, por ejemplo, podemos ver en la radiografía que hay osteoporosis en los extremos óseos, hay un pinzamiento de las articulaciones radiocarpianas, hay afectación de las articulaciones intracarpianas, afectación también de las articulaciones carpo-metacarpianas, pero principalmente en las metacarpofalángicas hay una subluxación, un compromiso no articular con desviación cubital. Entonces, en la artritis reumatoidea tenemos que buscar todas esas afectaciones para hacer un diagnóstico. Y ahora llegamos, ¿no?, a los criterios diagnósticos, criterios de clasificación de artritis reumatoidea, según la EULAR, ¿no? Según la Asociación Europea de Enfermedades Reumáticas y la Asociación y el Colegio Americano de Reumatología nos da esta clasificación, estos criterios, ¿no?, diagnósticos, en el cual aquella persona que tiene más de una articulación con sinomitis clínica definitiva, que no se pueda explicar por otra enfermedad, más 6 criterios diagnósticos, más 6 de estos criterios diagnósticos, podemos dar un diagnóstico de artritis reumatoidea. Es decir, en la parte derecha podemos ver que existen, ¿no?, variables y sus puntuaciones. Las variables dan cada uno su puntuación. Al final tenemos que hacer una suma de esa puntuación y si es igual o superior a 6, más una o más articulaciones con sinovitis que no puede ser explicada por otra enfermedad, podemos hacer el diagnóstico de una artritis reumatoidea. ¿Y qué variables tenemos? Afectación articular, por ejemplo. Si está ya afectada 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, da un punto. 1 a 3 articulaciones pequeñas afectadas, 2 puntos. 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, 3 puntos. Mayor de 10 articulaciones pequeñas afectadas, 5 puntos. Serológicamente, el factor reumatoideo y el anticuerpo contra péptidos citrulinados dan 0 puntos si es negativo. Y si están presentes, pero positivos bajos, dan 2 puntos. Si el factor reumatoideo o el anticuerpo contra péptidos citrulinados ¿no? Es positivo, pero con alto, mayor de 3, da un puntaje de 3. Reactantes de fase aguda, si están presentes los dos, uno de los dos da un punto. La duración, si es menor de 6 semanas, 0, mayor de 6 semanas, 1 punto. Entonces, sumamos, da una puntuación mayor de 6. Una persona que tiene mayor de una articulación con sinovitis clínica, no explicada por enfermedad, podemos hacer un diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿no? Y hay que tener en cuenta escalas de valoración en la artritis reumatoidea. Hemos hablado de escalas de medición de leva, el número de espectrales nocturnos, el consumo de analgésicos, índices de provocación del dolor, ¿no? Con el pulpejo de los dedos, la palpación en las interlíneas articulares, índices funcionales como el Streiff-Brocker, índices de discapacidad, índices funcionales. De estos hay que tener en cuenta el índice funcional de Streiff-Brocker, en el cual nos da 4 clases, ¿no? 4 clases funcionales. La primera, no hay ninguna limitación funcional. La 2, hay una actividad normal a pesar de cierta limitación. En clase 3 se conserva cierta autonomía. En la clase 4 el paciente se encuentra en la cama o en el sillón y precisa de una tercera persona. Ahora vamos a ver el tratamiento en conjunto. Y el tratamiento, los objetivos del tratamiento son los siguientes.
¿no? Queremos obtener la remisión o el control de la enfermedad, aliviar el dolor, prevenir, corregir deformidades, disminuir el daño articular, incrementar la estabilidad articular, disminuir el estrés biomecánico. Hay que mantener la función, los arcos de movimiento, la fuerza muscular, el agarre, la pinza, los patrones funcionales. Se puede emplear, ¿no?, ayudas biomecánicas como aditamentos, férulas, ortesis, soportes, sillas de ruedas para mantener esta función. Hay que incrementar, mantener la fuerza muscular, hacer más eficiente y segura la marcha y mejorar la condición cardiovascular, ¿no? Como podemos ver, ¿no?, lo que queremos, ¿no?, es muy importante controlar el dolor, ¿no?, prevenir las deformidades y mantener la función, ¿no?, de los pacientes. Entonces, dentro del tratamiento está el tratamiento farmacológico. Acá tenemos el algoritmo terapéutico en la artrosis. En la artrosis tenemos, ¿no?, las líneas de tratamiento, ¿no? En la primera línea encontramos, ¿no?, los analgésicos como el paracetamol, ¿no? Podemos emplear cuando el dolor, ¿no?, cuando el paciente presente dolor, ¿no?, de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas. Si es que en el caso no calmase el dolor, podemos hacer empleo, ¿no?, de antiinflamatorios tópicos o capsaicina en forma tópica. Podemos emplear también fármacos sintomáticos de acción lenta, como son la glucosamina, la condroitina, los ácidos grasos insaponificables. En el caso de que el paciente presente un dolor inflamatorio articular moderado a severo, ¿no?, se puede administrar corticoides, lo que va a conseguir un alivio rápido del dolor. Pacientes que tienen una sinovitis con signos inflamatorios marcados, que tienen un EVA de 7, es decir, un dolor severo, tienen limitación funcional, ¿no?, tienen un dolor nocturno, entonces, y está afectada, ¿no?, la articulación, se puede, ¿no?, emplear una infiltración para conseguir un rápido alivio del dolor, una recuperación rápida. Pero si el dolor es, ¿no?, leve, moderado, podemos emplear, ¿no?, los AINES, los analgésicos como el paracetamol, la combinación con antiinflamatorios tópicos o fármacos sintomáticos de acción lenta, ¿no? La otra línea, si no calmas el dolor, pasamos a los antiinflamatorios, ¿no?, sean selectivos, ¿no?, a la COX-2 o no selectivos. Si vamos a emplear los no selectivos, entonces tenemos que emplear inhibidores de bomba de protones para usar el diclofenaco, el ketoprofeno, meloxicam, naproxeno. Pero si vamos a emplear los inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no?, pacientes, ¿no?, generalmente estos pacientes que tienen un riesgo elevado de sangrado, de tubo digestivo, bajo riesgo cardiovascular, empleamos estos COX, ¿no?, el celecoxib, heterocoxib. Si no se consiguiera el alivio del dolor, podemos emplear, ¿no?, la viscosuplementación intraarticular, la infiltración con ácido hialurónico y lanos. Si es que no se consiguiera el alivio, ya tendríamos que hacer uso de corticoides, no, empleo de opioides, el tramadol, la buprenorfina, asociado con paracetamol o solos. Y en el caso de que el dolor ya sea muy incapacitante, no se logre controlar con todas estas medidas, ¿no?, se puede realizar una cirugía. El tratamiento farmacológico, ahora vamos a hablar de la artritis reumatoidea, ¿no? Hay que tener en cuenta que la artritis reumatoidea en las pocas semanas comienza ya, de los síntomas ya empieza la destrucción articular. Entonces tenemos que el tratamiento debe ser precoz en estos pacientes con antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.
Entonces, este tratamiento farmacológico va a retardar la progresión de las lesiones, va a resguardar a las articulaciones con el objetivo de brindar al paciente una mejor calidad de vida. El tratamiento farmacológico en la artritis reumatoidea tiene que ser precoz, ¿no? Se puede emplear AINES, ¿no? Pueden ser selectivos, no selectivos, ¿no? Que van a reducir la inflamación, el dolor. Se emplea dosis bajas, ¿no? Y durante menor tiempo, ¿no? De 5, máximo 10 días, 5 a 10 días. Se asocia con gastroprotección si es necesario. En artritis reumatoidea se puede emplear corticoides vía oral, más no en artrosis. Tienen propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Se debe utilizar dosis bajas, asociadas a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, en periodos cortos, ¿no? A dosis bajas, ¿no? Menor de 10 miligramos de prednisona, para aliviar el dolor, o a más largo plazo para minimizar daños radiológicos. Entonces, y la infiltración de corticoides vía intraarticular, ¿no? Produce un alivio rápido de las articulaciones, ¿no? Y se recomienda, ¿no? Que esas infiltraciones, como máximo, sean 4 veces al año. Otro de los tratamientos farmacológicos que se emplea para la artritis reumatoidea son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿no? Los más conocidos, el metotrexato y la leflunomida. Estos van a enlentecer o detener la progresión de la enfermedad. Tienen efectos clínicos, como promoviendo la apoptosis de los linfocitos activados, los linfocitos T que habíamos hablado, el efecto antiinflamatorio, tienen efecto antiinflamatorio y tienen una modulación de las citocinas. Luego tenemos la terapia biológica. Estos fármacos de terapia biológica, en quienes, ¿no? Hay que tener en cuenta que se debe emplear. Se considera candidato a terapia biológica todo paciente que no haya conseguido objetivo terapéutico, es decir, que no haya mejorado con al menos un fármaco, ¿no? Modificadores de la enfermedad relevante, es decir, hayan empleado metotrexato o leflunomida como monoterapia o en combinación en dosis óptimas y no se haya conseguido el objetivo terapéutico, esos pacientes son candidatos a estas terapias biológicas, ¿no? Y las dianas terapéuticas más comunes son las citocinas, las células B y las moléculas coestimuladoras. Esa terapia biológica se puede, ¿no? administrar vía intravenosa o por vía subcutánea. Vía intravenosa en el hospital de día, ¿no? Y de esa forma no podemos no tener una noción de cómo va a ser el tratamiento farmacológico para los pacientes con artritis reumatoidea. Y también ya hemos hablado de la artrosis. Entonces, el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la educación, ¿no? ¿Qué va a conseguir la educación? Tranquilizar a los pacientes y una adhesión al tratamiento. Estos pacientes van a entender, ¿no? Lo que es su enfermedad, ¿no? Van a entender por qué empleamos los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, y va a permitir, ¿no? Una adhesión al tratamiento, a que no abandonen el tratamiento. Y estos pacientes con una educación van a tener un mejor pronóstico. Tratamiento no farmacológico, el reposo, ¿no? El reposo absoluto no tiene ningún beneficio, ¿no? Podría producir complicaciones osteoarticulares, ¿no? Como rigidez, ¿no? El reposo debe ser relativo, por periodos cortos durante el día. No se deben proteger las articulaciones, ¿no? Y su objetivo es proteger las articulaciones inflamadas, ¿no? Puede usar estos ortéticos, estas férulas, por momentos durante el día. No que lo use todo el día. Los tratamientos no farmacológicos están los empleos de agentes físicos, de medios físicos, ¿no? Empleamos la termoterapia,
¿no? Digamos, la crioterapia. En fase inflamatoria, el frío, ¿no? En fase de remisión, en fase crónica, el calor, ¿no? El calor va a disminuir la rigidez. La electroterapia se utiliza para disminuir el dolor. El ultrasonido se puede emplear en fase aguda o subaguda. La magnetoterapia tiene efectos antiinflamatorios, regenerativos, efectos analgésicos. El láser va a reducir el dolor y la rigidez matinal. También tiene efectos regenerativos. La hidroterapia, método adecuado para mejorar, el mejor método para mejorar arcos articulares de movimiento es la hidroterapia. Y además proporciona, ¿no?, hidromasaje, ¿no? Y a través de los ejercicios, el fortalecimiento, la flexibilidad de las articulaciones. Tratamiento no farmacológico, está el ejercicio terapéutico. Pero el ejercicio terapéutico tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para su prescripción, cómo está el grado de inflamación de las articulaciones. Un paciente con inflamación articular, si lo mandamos a hacer ejercicio, podemos aumentar la presión intraarticular y provocarle más dolor. Si hay alteraciones biomecánicas, si hay un paciente con daño articular significativo, especialmente en articulaciones con soporte peso, se le puede, ¿no?, se le puede empeorar, ¿no?, el dolor. Hay que tener en cuenta los criterios, el estado de los músculos vecinos, ¿no?, cómo están hipotrofiados, tienen la fuerza suficiente para realizar los ejercicios, ¿no?, de carga. El sistema cardiovascular, la edad del paciente. El ejercicio terapéutico va a mejorar la funcionalidad, ¿no? Y lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay diferentes tipos de ejercicios que podemos emplear: ejercicios pasivos, activos, isométricos, isotónicos, de resistencia, de estiramientos, ejercicios recreativos. Ya son ejercicios terapéuticos grupales. Entonces, el tratamiento farmacológico también incluye la terapia ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional, ¿no?, sus objetivos: mejorar, ¿no?, el desempeño de actividades de la vida diaria, que el paciente se pueda vestir, que el paciente pueda bañarse, que pueda alimentarse, ¿no?, autónomamente. Brindar los medios para prevenir limitaciones funcionales, facilitar la adaptación a los cambios de estilo de vida, mejorar el estado emocional y participación social. Las intervenciones de terapia ocupacional, como vemos, la protección articular, ¿no?, el ahorro articular, ¿no? Se le enseña, se le educa cómo debe, en la parte superior, como vemos, como en la parte izquierda lo está realizando de forma inadecuada con una sola mano, ¿no? Y en la parte derecha cómo está cargando esa olla, ¿no?, con ambas manos. Y en la parte inferior cómo está exprimiendo, cómo está haciendo torsión, ¿no?, torsión de las muñecas, de los dedos, ¿no? De esa forma no debe hacerlo. Y en la parte derecha se le ve cómo debe hacerlo, ¿no?, para proteger sus articulaciones. La economía de esfuerzo, entonces el ahorro de energía, se le dice al paciente que tiene que dar pausas entre las actividades de trabajo con descanso, debe planificar, priorizar qué actividades debe hacer, ¿no?, y aprender a delegar tareas, ¿no?, que otras personas, ¿no?, le puedan ayudar, que puedan colaborar con sus actividades. 3, modificar el entorno laboral, ¿no?, la ergonomía, la higiene postural, ¿no? Se deben sentar bien, de forma correcta, con buena postura, para que no aparezcan estos dolores, ¿no?, articulares. 4, promoción del uso de ortéticos y adaptaciones. Como podemos ver en la parte inferior, cómo se le está empleando un ortético, ¿no?, para evitar la desviación cubital. En la parte central, cómo ensanchamos el grosor del mango, ¿no?, del cepillo de dientes, del peine, para que pueda hacer un mejor agarre, más seguro, ¿no?, y con menos esfuerzo el paciente. Como vemos en la parte derecha inferior, vemos cómo se le ha hecho un ortético para que pueda sujetar el cubierto, pueda alimentarse sin emplear, ¿no?, los dedos, sin hacer la pinza con los dedos. Y la educación y la orientación, muy importante.
Entonces, el tratamiento no farmacológico en las ortesis a nivel cervical, ¿no? Tenemos que vernos si hay una subluxación atlanto-oxoidea en el cual podemos emplear este collarín. Para miembros superiores, principalmente para prevenir deformidades, para aliviar el dolor, para disminuir la inflamación. En los miembros inferiores se emplea para evitar, ¿no?, y disminuir las deformidades óseas. Como podemos ver, somos empleados, ¿no?, como se emplea, ¿no?, para alinear el alus valgus, ¿no?, y evitar, ¿no?, que se siga deformando o que siga haciendo una fuerza lateral hacia el otro dedo, ¿no?, para que el otro dedo también se vea comprometido. Para eso se emplean estos ortéticos. Muy bien. Y otro muy importante es el empleo del calzado ortopédico en los pacientes con artritis reumatoidea. Como podemos ver en la parte superior, son, ¿no?, los dolores que presentan estos pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Tienen sus alus valgus con el dolor, ¿no?, de las articulaciones metatarsianas, tarso-metatarsianas, tienen los dedos en martillo, dolor, las talalgias, las metatarsialgias, el pie plano, los lodos reumatoides. Entonces el calzado ortopédico tiene que tener ciertas características, tiene que ser de tamaño correcto, se debe evitar la fricción entre el pie y el calzado, la puntera debe ser amplia, ¿no?, redonda, y que no comprima lateralmente los dedos que no estén pegados, muy pegados, tienen que estar libres. La caja de los dedos debe ser alta, la escotadura amplia, el cierre, ¿no?, para que sea fácil, ¿no?, de cerrar con cierre velcro, material elástico, con el contrafuerte firme, reforzado, es decir, la parte inferior del zapato, para controlar el talón, tiene que ser lo suficientemente fuerte para dar estabilidad al tobillo. El zapato debe ser flexible, ¿no?, y material blando, semiblando. El tratamiento también está, ¿no?, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en pacientes con artritis reumatoidea. Tenemos que ver, pues, los pacientes que sean candidatos a cirugía de columna cervical. Hay que tener en cuenta, ¿no?, la subluxación atlanto-oxoidea mayor de 9 milímetros. Si hay canal medular de 14 a menos milímetros, invaginación basilar. Todos esos pacientes con artritis reumatoidea y con todos esos criterios, ¿no?, son candidatos a cirugía. La cirugía, ¿no?, enfermedades reumáticas de la extremidad superior, ¿no?, indicaciones en el hombro, por ejemplo, un dolor intratable o de gran pérdida funcional, se puede hacer cirugías de sinovectomías hasta artroplastías. En el hombro no se emplea la artrodesis. En el codo, ¿no?, en el codo, si hay sinovitis reumatoide, ¿no?, que causa principalmente rigidez, se puede hacer una sinovectomía o una artroplastía. En la muñeca se puede hacer una artrodesis, la sinovectomía en el caso de que sea sinovitis dolorosa, una artrodesis cuando hay deformidad, hay dolor incapacitante, ruptura de los tendones, se hace una artrodesis, y transferencias tendinosas para evitar la desviación cubital. En los dedos, por ejemplo, si hay una deformidad en el cuello de cisne, se hace en las interfalángigas proximales, se va a emplear la artrodesis o una artroplastía. En las articulaciones metacarpofalángicas se puede realizar artroplastías o artrodesis. Y las cirugías en la extremidad inferior, ¿no? En la cadera generalmente se va a emplear, ¿no?, la artroplastía, ¿no? Y acá, ¿no?, se puede emplear, ¿no?, en las artrosis, en las artritis reumatoideas severas, ¿no? Las artroplastías de cadera dan una mejoría del dolor y una mejoría del movimiento en un 90%. La rodilla, en los pacientes que tienen compromiso de rodilla, si el espacio articular está conservado, se hace una sinovectomía, sino una artroplastía. En el pie, en el paciente con artritis reumatoidea,
que tenga un compromiso en la deambulación, se pueden hacer artroplatías, osteotomías, como recesión de las cabezas metatarsianos, y en algunos casos se hace artrodesis para, para que tenga una mejor deambulación. Bueno, eso sería todo, ¿no? Con respecto a las enfermedades reumáticas y principalmente estas dos patologías que hemos dado mayor importancia, ¿no? La artrosis y la artritis reumatoidea y esos planes de tratamiento, ¿no? Farmacológicos, no farmacológicos, hasta no hemos visto, ¿no? Una pincelada, ¿no? de los posibles tratamientos quirúrgicos que pues, se pudieran emplear. Bueno, si tendrían alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí, dígame. En el momento que mencionó que hay alteración en la médula o alteración neurológica, ¿puede ser también a nivel cerebral esa complicación en la artritis? ¿O solo a nivel de la médula? No, cuando hay la subluxación atlantoaxoidea, no puede ocasionar una invaginación basilar a nivel, ¿no? del tronco cerebral. Entonces también puede haber una afectación, ¿no? a nivel del tronco cerebral, aparte de la estenosis del canal medular ¿no? y a considerar, ¿no? la subluxación. Si la subluxación es mayor de 9, ya es un paciente ya candidato, ¿no? No tendríamos que estar esperando, ¿no? a que haya una estrechez medular o una invaginación basilar para poderlo operar, ¿no? Porque eso ya podía condicionar, ¿no? un compromiso, ¿no? mayor. Y doctor, ¿eso pasa cuando ya está bien avanzada la enfermedad o puede pasar a los inicios? No, generalmente cuando está avanzada la enfermedad, ya es muy raro encontrar a pacientes, no se debería encontrar pacientes con deformaciones, con afectaciones, ¿no? Como una subluxación atroxoidea. Es decir, con estos tratamientos actuales que tiene, ¿no? Reumatología, ¿no? Con fármacos, ¿no? Modificadores de la enfermedad, terapia biológica. Si un paciente se diagnostica precozmente, no tendría que tener esas complicaciones, no tendría que llegar a deformaciones de las manos, de los pies, ni tampoco llegar, ¿no? a ese compromiso de la articulación atroxoidea. Pero si en el caso el paciente no totalmente no se le ha hecho el diagnóstico precoz, se le ha dejado que avance la enfermedad, claro, podemos encontrar todos esos casos, pero en pacientes ya avanzados, ¿no? Gracias, doctor. ¿Y quiénes serían los especialistas que hacen estas cirugías en los que tienen problemas articulares? ¿Sería también ustedes los de medicina física y rehabilitación? No. Eso lo hacen los traumatólogos, ¿no? Traumatología, con sus subespecialidades que tiene, ¿no? Traumatología, ¿no? De cirugía de mano, los traumatólogos, ¿no? ¿no? Se subdividen, ¿no? En sus articulaciones. Hay traumatólogos de cadera, de rodilla, de tobillo y pie, traumatólogos de miembro superior. eh, Traumatología tendría que hacer esos tratamientos quirúrgicos. No, pero siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? A quiénes vamos a interconsultar, ¿no? A qué pacientes, ¿no? Tendremos que hacer la interconsulta, si son candidatos a esos tratamientos quirúrgicos, todo con el fin de mejorar, ¿no? la funcionalidad, la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Ok.